Vamos a darle la bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, que ya se encuentra en el set del Pueblo es Noticia. ¿Cómo está, presidente? Mucho gusto, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a todas las bolivianas y los bolivianos que hoy día nos están viendo a través de Bolivia TV. Bien, presidente, ¿cuál es su análisis desde la Cámara de Diputados y desde la presidencia de los últimos acontecimientos que se han dado precisamente en los últimos días con los hechos que han involucrado a un diputado, en este caso al vocero de Unidad Nacional? Estamos hablando del diputado suplente por Unidad Demócrata, suplente de la diputada Costas, allá en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que han determinado en los últimos días, se ha conocido esta denuncia que lo involucra por un hecho de extorsión a internos del penal de San Pedro, y la justicia ha determinado un arresto domiciliario. ¿Qué análisis se está haciendo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional de este hecho? Bueno, yo siempre he sido un fiel creyente del principio de presunción de inocencia. Sin embargo, hemos podido recabar, además que yo he sido parte de la estructura de la Asamblea, hace 3 años atrás, como antecedente, hay una denuncia de un funcionario de la Cámara de Diputados alegando de que le hubiera dado un trabajo el señor Amílcar Barral, uno de los diputados suplentes. Se ha hecho la investigación respectiva y evidentemente el diputado Huanca en ese año estuvo de presidente de una comisión de educación y salud en la Cámara de Diputados. Y a pedido del señor Amílcar Barral contrata a este funcionario, no voy a dar el nombre por razones obvias, y este funcionario denuncia con audio, con grabaciones, que de los 6.000 bolivianos que estaba percibiendo de sueldo, él le exigía cada mes que le deposite 4.000 bolivianos. Inclusive hay un video donde le acompaña a cobrar al Banco Unión su sueldo, y para que, obviamente, emergente de esta denuncia de las grabaciones, ahí sí había indicios, elementos fácticos, jurídicos que demostraban su responsabilidad. Fue suspendido el señor Amílcar Barral por 10 meses en la Cámara de Diputados. Posteriormente, llegando a la presidencia ya mi persona como diputado, se entera que el señor Amílcar Barral tiene un proceso penal incoado por la Cámara de Diputados hace 8 años atrás, ¿no?, debido a que el señor Amílcar Barral era exfuncionario de la Cámara de Diputados. E ingresa a la Cámara de Diputados alegando ser licenciado en periodismo. En su currículum detalla, dice, un título emitido por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Bajo ese documento le contratan los servicios en la Cámara de Diputados. Sin embargo, de acuerdo a la investigación fáctica, etcétera, se evidencia de que él no egresó de esa universidad, que no ostenta el título de periodista, y se lo inicia en un proceso por ejercicio ilegal de la profesión. Ese proceso en este momento está en juicio oral público continuo y contradictorio en la ciudad de La Paz. Debido, lamentablemente, a la chicana no está, obviamente, avanzando este tipo de proceso. Esos son los 2 antecedentes demostrables objetivamente que tenemos en contra del señor Amílcar Barral. Ahora, en este último caso, ¿qué tenemos nosotros? O sea, ¿qué podemos? Hemos verificado, y el 30 de mayo de este año, el señor Amílcar Barral, con algunos diputados, entiendo yo de que él es el proyectista, pide un informe a través de un PIO
al ministro de Gobierno. ¿Qué es lo que pide? Pide específicamente la situación carcelaria de la cárcel de San Pedro de La Paz. Establece que si había autorización para la construcción de algunas viviendas, cárceles que se han hecho ahí, quiénes administran, ¿no? Si tienen planos de construcción. O sea, va en ese sentido la petición de informe. Son 32 preguntas que hace el ministro de Gobierno. Pero lo que nos llama la atención, lo que nos llamó la atención también es que el 3 de junio, después de 3 días de presentado la petición de informe escrita, el mismo Amílcar Barral los retira con una nota. Dice, no vaya esa petición de informe, ya no queremos que se realice. Y de acuerdo a los antecedentes que tenemos a priori, ¿no?, se puede deducir que presuntamente el señor Amílcar Barral estaba extorsionando a algunos recluidos, presos, precisamente cuestionando la construcción de algunas viviendas nuevas. Ahora, si asociamos ese elemento con la petición de informe, evidentemente ya elaboró una petición de informe y les dijo, oiga, con esta respuesta voy a coaccionar a los presos. Y de acuerdo al hecho fáctico, supuestamente el 2 de junio les hubieran entregado una parte ya del dinero, ¿no?, y el 4 la otra parte, y se supone indiciariamente, estamos hablando de plena prueba, que a consecuencia de ese monto, de que ha recibido ese monto inicial, retiró la petición de informe. Eso significaría, diputado Borda, que un legislador está utilizando su condición de diputado para beneficio personal. En este caso, se podría entender así, si se comprueba, obviamente, son indicios, como usted lo ha señalado, pero que mande primero una petición de informe en el tema carcelario pidiendo información y luego la retire y después se conozca las denuncias de que hubiera recibido plata, ¿significaría eso que está utilizando su condición de diputado? Eso es lo que molesta, lo que indigna como diputados. Ese noble instrumento, ¿no?, de fiscalización que tiene el diputado estaría siendo utilizado en beneficio propio, coaccionando, presionando para obtener ventajas y beneficios ilegítimos. A nosotros nos paga el pueblo boliviano. Nosotros tenemos un sueldo, los diputados suplentes tienen un sueldo. No hay necesidad de cobrar, peor aún, con ese instrumento. Peor aún a las personas recluidas, detenidas preventivamente, imagínense. Sabrá Dios el infierno que viven ahí, el calvario que sufren, y todavía pedirles dinero. Entonces es lo más grave. El otro hecho que nos molesta, ustedes saben, y esto al ciudadano común, que por efectos de la Constitución, de la actual Constitución, los diputados ya no tenemos inmunidad. Es decir, sí a nosotros nos pueden perseguir por la vía ordinaria por hechos comunes que cometemos en el ejercicio de funciones. Tenemos inviolabilidad. No nos pueden perseguir por las opiniones que emitimos. Pero esa inviolabilidad tiene una cierta restricción, ¿no? Esa inmunidad tiene un cierto límite. Dice, si al diputado le persiguen por delitos comunes cometidos en el ejercicio de sus funciones, no le pueden detener. Sí le pueden aplicar medidas sustitutivas. Y eso sabe cualquier diputado. Entonces, si yo soy inocente, si ha habido toda una tramoya, como se ha mencionado el diputado, ¿no?, lo correcto, lo ético, por principio de ser humano, como persona que he cuestionado yo mismo supuesta corrupción,
lo que debería hacer es pedir licencia por lo menos de mi cargo y no valerme del cargo para ir a la justicia ordinaria. Y eso ha significado, en mi criterio, decisión personal, no un criterio como presidente de la Cámara, un acto totalmente injusto. ¿De qué? De que utilizando ese fuero, no vayamos a llamar fuero, ese privilegio, el señor Amílcar Barral entra a la aplicación de medida cautelar, ¿no? De acuerdo a los informes, etcétera, a los elementos reconectados, existe suficientes indicios para hacer presumir que Compraven es autor del hecho y le dan medidas sustitutivas a la detención preventiva. Él está en su domicilio. Sí, porque no se entiende cómo el delegado del diputado Amílcar Barral está en Chonchocoro y el diputado Amílcar Barral está en su domicilio, obviamente con arresto domiciliario. Usted es abogado, diputado, nos dice este es un criterio de manera personal, pero ¿cómo se entiende que la justicia, a quien se presume sea el autor y material intelectual del tema, tenga arresto domiciliario y quien haya recogido la plata, sea el intermediario, podemos decirlo ahí, esté en Chonchocoro? Eso es lo injusto. ¿Cómo se puede entender que este funcionario, tal vez por su sueldito, que seguramente no ganará más de 3.000, 4.000 bolivianos, por congraciarse con el jefe, recoge el sobre, porque el sobre no era para él, la plata no era para él, supuestamente, indiciariamente era para el señor Amílcar Barral, como el autor intelectual, material de este hecho, en su domicilio, ¿no? Y el empleado, el dependiente, el que hace esa diligencia, si vale el término, que es, en mi concepto, cómplice también del hecho, pero a Chonchocoro, privado de su libertad. ¿Es un error del juez o es que hay, de acuerdo a lo que usted nos señalaba, por el tema de ser un diputado nacional, él hizo preservar ese elemento para que no le dieran arresto como tendría que haber sido en el caso del ayudante? No es un error del juez, repito, es la fría aplicación de la ley, que a veces la ley no representa lo justo, ¿no? Ese señor ha utilizado ese privilegio que le da la ley y la Constitución de ser diputado para no ir a la cárcel. Él sí ha utilizado ese poder, ese privilegio. Otra cosa totalmente diferente hubiera sido que él se hubiera despojado de ese privilegio, por lo menos hubiera, ya, no renuncie, pero pida por lo menos una licencia. Eso es lo ético, eso es lo correcto, pero lamentablemente no lo ha hecho y emergente de esto se ha dado esta desproporcionalidad de la justicia y este acto, en mi criterio personal, totalmente injusto. Ahora, presidente de la Cámara de Diputados, Rolando Borda, tomando en cuenta los antecedentes, usted nos ha mencionado 2, hay por lo menos otros 4, de acuerdo a lo que se ha publicado en estos últimos días en la prensa, que tienen que ver con otros juicios civiles ya del diputado Amílcar Barral. Si ha sido suspendido de la Cámara de Diputados por un hecho comprobado, una denuncia, 10 meses, con este antecedente, ¿qué corresponde? Porque alguien dirá, bueno, entonces los diputados pueden cometer este tipo de hechos comprobados en el primero, de haber pedido la mitad de la plata de su sueldo a un exfuncionario de la Cámara de Diputados, y después vuelven a suceder este tipo de hechos que se suspende por un tiempo y luego vuelve nuevamente a la Cámara de Diputados. Eso no diría bien de lo que significa el ejercicio dentro de la Cámara de Diputados, diputado Borda. Así es. Primero, lo que debería corresponder es, por un principio mínimo de respeto al pueblo boliviano, por lo menos el señor Barral debe pedir licencia o debería definitivamente dejar el cargo. No lo va a hacer seguramente con este antecedente, no lo va a hacer. Entonces va a tener que ser remitido nuevamente a la Comisión de Ética para un juzgamiento, procesamiento. Y ahí definitivamente emitirá el criterio jurídico. Yo no quiero hacer valoraciones a priori o a posterior, pero
solamente un elemento, ¿no? Un diputado que tenga a proceso en comisión de ética por estos hechos, juicio, o sea, ¿hasta dónde más se puede admitir? Ser diputado no es definitivamente una instancia para encubrir delitos. ¿Quién les ha dicho eso? No debe ser. Presuntamente el diputado tiene que tener integridad ética, integridad moral. Pero bueno, estos son los antecedentes que informa, pero seguramente en el transcurso del día lunes ya se va a presentar una denuncia para ser remitido a la Comisión de Ética. Ahí veíamos algunas imágenes que se han difundido también en el momento donde el diputado Amílcar Barral está supuestamente conversando con la persona que está interna y donde ahí se observa lo que significaría el tema de la entrega de la plata. Si podemos escuchar un poquito ese video que ha circulado en todas las redes sociales en los últimos días. Y ahí está con la traducción. ¿Qué? No, normal, ¿por qué deberías darse rápido? Ah, no, claro, pues, pero generalmente abren 1:30. Lo que faltaba. ¿Ya? No, pues, quería comprarlo afuera también. Todo puede ser, vamos a ver. Ya. ¿A qué hora? Ya, man. En la reja nomás. Claro, ya, listo. Chao, papá. Chao, papito. Bien, esas son las imágenes con traducción de esa conversación que hubiera sostenido el diputado Amílcar Barral con uno de los internos, que indudablemente es ya de conocimiento de la opinión pública. Diputado Borda, ya en el contexto político, ¿no llama la atención que el señor Samuel Doria Medina no se haya pronunciado oficialmente sobre un tema que involucra a uno de sus diputados, representantes? Sabemos que es uno de los hombres que en el último tiempo es el vocero de Unidad Nacional en la Alianza Unión Demócrata de la Asamblea, que en este momento tiene ese nombre de los representantes precisamente de ese partido. ¿Por qué cree usted que no hay un pronunciamiento oficial de quien, por transparencia, debería tener un criterio? Bueno, planteamos una tesis, diferente, que haya sido un diputado del MAS que hubiera cometido este hecho. Estoy seguro que la opinión pública, los opositores y cuanto hay, hubieran pedido ipso facto que renuncie, hubieran pedido cárcel para esta persona, ¿no? Pero cuando es un opositor, perseguido político. ¿Cuál es el indicio para hacer creer que es un perseguido político, ¿no? Y cierran defensa a los opositores en contra del corrupto, en contra de aquella persona que está mal utilizando instrumentos tan nobles como la interpelación o como la petición de informe escrito en este caso, ¿no? Entonces, una vez más, se demuestra que Doria Medina y toda esa cúpula del UDER no tiene moral para cuestionar la corrupción, porque ellos protegen, encubren al corrupto. Entonces, no tienen moral. Es su persona de confianza. No quiero presumir que si él sale en contra del Amílcar Barral también le va a denunciar otros actos de corrupción. Porque lamentablemente en la derecha entre corruptos se tapan. No hay moral. Y eso tiene que entender el pueblo boliviano. No hay moral para que hablen, cuestionen la corrupción cuando ellos han sido corruptos y actualmente cuando en pequeñas cosas, en cosas tan simples, oye, a veces los delitos se califican definitivamente por
el daño a la afectación social. Lo ha pedido plata a los presos, a los que están privados de su libertad. ¿Acaso eso no es un hecho grave? Es como pedir a un mendigo, a un pobre, dinero. Pero no se van a pronunciar, repito, porque entre ellos se encubren. Lo hemos visto, al alcalde de Cochabamba, leyes, encubriéndole, al señor prefecto, ex prefecto de Beni, tiene 11 procesos, encubriéndole, a la alcaldesa de Aide Navia de Sucre, encubriendo, al señor Barón, encubriendo. ¿Cuántos corruptos de la derecha no hay en Bolivia? Y nadie dice nada, libres, caminando por las calles. Entonces, esa es la calidad ética, moral que tiene lamentablemente los partidos de oposición en Bolivia. Y en su defensa, el diputado Amílcar Barral señala que armaron todo esto desde la cárcel, aduce que Edgar Patana, exalcalde del Alto, que estaba recluido en San Pedro, entiendo que ahora lo han trasladado hasta otro recinto carcelario de Patacamaya, pero él dice, esto es como que le hubieran hecho pisar el palito, diputado Borda. ¿Qué piensa usted sobre esos criterios? Con semejantes antecedentes que tiene, no creo que sea una persona excesivamente ingenua, ¿no? Las conversaciones, las grabaciones que se tienen, esos son indicios que acreditan definitivamente la extorsión. Pero hay un elemento importante, ¿no? Indiciariamente estoy hablando, ¿no? Él ha presentado una petición de informe respecto a la situación de las cárceles. Sería importante que él aclare por qué retiró la petición de informe. ¿Por qué retiró? Supuestamente recibió el dinero y retiró. Y eso no es un acto de ingenuidad, no es una acción culposa, es una acción netamente dolosa. Entonces, creo que, repito, en este caso, al habérselo encontrado infraganti, el delito, porque con el sobre se lo ha encontrado, con las manos en la masa se lo ha encontrado, como decir vulgarmente, debería ser la justicia un poco más rígida en estos temas, y los diputados, senadores, no hacer prevalecer esos privilegios excepcionales que otorga la Constitución y la ley por el hecho de ser diputado. Por este nuevo hecho, ¿qué corresponde a la Cámara de Diputados, presidente? Estamos analizando un reglamento que sea mucho más drástico, ¿no? Diputado que tenga una imputación formal, por lo menos, debería ser licenciado de sus funciones para que asuma su defensa. No con sentencia ejecutoriada, ya no, con imputación simplemente. Al momento es con sentencia ejecutoriada. Así es, ajá, licenciado, ¿no? Para que asuma su defensa, sin fueros, sin privilegios, ¿no? Entonces, estos casos motivan a que el reglamento pueda ser mucho más coercitivo para evitar, lamentablemente, esta desproporcionalidad, que lo he dicho, de la justicia, de la injusticia, de la justicia, ¿no? El autor intelectual material está feliz viviendo en la casa, ¿no? Y el empleadito en Chonchocoro, privado de su libertad. Entonces, a ver, vamos a intentar introducir estas modificaciones en el proyecto de reglamento que está trabajando, para que obviamente a partir del año el diputado que entre no diga, yo quiero ser diputado porque quiero ocultar, quiero impunidad en mis procesos penales. Evitar eso. No queremos ese tipo de situaciones. ¿Eso podría programarse o proponerse para esta legislatura, diputado? Sí, sí, se está trabajando en una modificación del reglamento, incorporando algunos tipos respecto a las faltas disciplinarias, y esperamos que podamos aprobar, si hay consensos realmente, en esta legislatura. Bien, diputado Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, le queremos agradecer su visita al programa, su despedida, su mensaje final, muy agradecido. Muchas gracias, y bueno, nos gustaría en otra oportunidad dar noticias mejores, no respecto a la calidad
lamentablemente, de estos diputados. ¿Qué leyes están en este momento en tratamiento como Yapita, ¿no? Entiendo que se está tratando el tema del incremento de la renta dignidad. ¿Qué otras leyes están en tratamiento un poquito para que la gente esté enterada, diputado Borja? Bueno, primero para nuestros abuelitos, ¿no? Un incremento de 50 bolivianos más mensual. Realmente muchos se van a alegrar, ya está en tratamiento. El día martes se toca en comisión y seguramente esta semana hay un compromiso del presidente de la Cámara de Diputados para aprobar esta ley, que es importante, fundamental para mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores. Hay también, de la misma manera, se está preparando el Código Procesal Administrativo. Es un cuerpo nogal que va a evitar una distorsión, difusión del proceso administrativo en Bolivia. Lamentablemente se ha hecho muy burocrático este trámite, entonces queremos dar celeridad y un solo cuerpo, porque ahora hay leyes, decretos que están modificando y al final no sabemos qué aplicar. Entonces se va a dar un solo cuerpo normativo en el ámbito del derecho administrativo, ¿no? Y también se está viendo algunas leyes, la ley del tabaco, importante para proteger nuestra salud, ¿no? Ustedes saben de que hoy día aproximadamente, de acuerdo a los datos de la Organización Panamericana de Salud, 8 personas fallecen día en Bolivia por el consumo del tabaco. Entonces estamos intentando regularizar. La ley de bolsas plásticas también está en tratamiento en el transcurso de estos días, evitar que obviamente se haga más daño al medio ambiente, importante. Entonces son esos los tratamientos de leyes que están en este momento en prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.